Entre 1980 y el año 2000, el Perú atravesó uno de los periodos más violentos de su historia. Sendero Luminoso desencadenó una campaña de terrorismo sistemático que afectó zonas rurales y urbanas, destruyó infraestructura y atacó a la población civil y militar. Pero en paralelo, dentro del Estado, también surgieron respuestas que fueron ilegales, donde sectores militares y de inteligencia cometieron crímenes atroces, crímenes graves. Uno de los grupos más representativos durante esta época militar de estas violaciones fue el Grupo Colina, un destacamento clandestino que ejecutó asesinatos selectivos y colectivos, desapariciones y masacres como Barrios Altos en 1991 o la matanza de la Cantuta en el año 1992. El informe final, tomo 7 de la CVR, demuestra que estas acciones no fueron excesos individuales, sino parte de una política militar y sistemática desde las más altas esferas del Estado y del gobierno. La semana 13 del curso de Historia del Perú es clave para entender el contexto en el que surgió el terrorismo. Vimos cómo el retorno a la democracia en 1980 coincidió con una crisis económica profunda, hiperinflación, desigualdad y debilidad institucional. En ese escenario, Sendero Luminoso encontró terreno fértil para expandirse. Comprender esta semana nos ayuda a ver que la violencia estatal posterior, incluida la del Grupo Colina, no surge de la nada. Es la consecuencia de un Estado débil. En la semana 14 estudiamos el periodo en el que el terrorismo empieza a declinar, especialmente tras la captura de Abimael Guzmán en 1992. Paralelamente, el país mostraba signos de crecimiento económico. Sin embargo, este aparente orden se sostenía en un contexto de autoritarismo. Aquí encaja perfectamente el Grupo Colina. Mientras el discurso oficial era pacificación, las operaciones clandestinas seguían secuestrando, asesinando y desapareciendo. Los libros Ojo por Ojo y El crimen de la Cantuta muestran cómo esta contradicción definió los años 90, crecimiento y control, pero sostenidos con violaciones de derechos humanos. En este video se explica cómo el régimen de los años 90 se mantuvo a través de redes de poder, control institucional y manipulación del sistema judicial. Casos como Barrios Altos, La Cantuta y el asesinato de Pedro Wilca evidencian cómo el autoritarismo no solo restringió libertades políticas, sino que promovió una represión violenta. Esto conecta directamente con el tema central del video, porque muestra que el Grupo Colina fue posible gracias a un Estado que concentró poder y desactivó los mecanismos democráticos de control. Una de las causas principales del surgimiento del Grupo Colina fue la estructura paralela de inteligencia que consolidó Vladimiro Montesino. El libro Ojo por Ojo detalla cómo se diseñaron operaciones especiales fuera de la ley, justificadas como lucha antirrevolucionaria, pero sin ningún control judicial. El informe final, tomo 7, muestra que desde 1991 los servicios de inteligencia reportaban directamente a Fujimori y Montesinos. La cadena de mando estaba clara, no se actuaba por iniciativa propia, sino siguiendo órdenes políticas. Esa permisividad estatal permitió que se formen destacamentos clandestinos como el Grupo Colina, con presupuesto, armamento y cobertura institucional. La consecuencia más evidente fue la comisión de crímenes de Estado. El crimen de la Cantuta se documenta cómo fueron secuestrados y asesinados 9 estudiantes y un profesor, y cómo se intentó desaparecer sus restos para borrar la evidencia. Este caso reveló planificación, logística y encubrimiento. En el crimen de Pedro Wilca se demuestra que Colina también actuó contra dirigentes sociales. Esto revela que no era un grupo antirrevolucionario, era un instrumento político. La sentencia del caso Fujimori concluye que Barrios Altos, La Cantuta y otros crímenes formados parte de una política sistemática desde la cúpula del Estado. Las consecuencias sociales fueron profundas. Miedo generalizado, pérdida de confianza en el Estado y ruptura del tejido social, y un país marcado por el dolor y la impunidad. A nivel político, estos crímenes se convirtieron en el centro de procesos judiciales que cambiaron la historia del Perú. A Marina Quiroz, la cual desempeñó una labor clave en los años de terrorismo en el Perú. ¿Cómo fue trabajar en los años más intensos del terrorismo en nuestro país? Bueno, la verdad es que me has hecho volver a una época pero bastante difícil. A partir del año 90, que estaba en pleno apogeo por el terrorismo, fueron unos años muy difíciles, no solamente para el Poder Judicial, sino para todo el país.
En esa época yo me desempeñaba un tiempito como relatora y una época más larga como secretaria de la Sala de Terrorismo. En esa época todas las bandas de terrorismo pasaban por nuestro tribunal. Yo trabajaba en el 12 tribunal. Éramos 3 tribunales de terrorismo, el 11, el 12 y el 13. Nos sentenciaban a Guzmán Morote exclusivamente y los otros 2 tribunales sentenciábamos a todas las bandas de terrorismo, inclusive a Olay Campos. En aquella época llegaban al Poder Judicial los terroristas. Había una sala de rejas en el 3er piso. Y ahí llegaban todos los terroristas cantando sus arengas porque los subían por las amplísimas escaleras. Y bueno, sí, era de bastante tensión porque siempre estaban con sus amenazas, ¿no? Inclusive a veces nos decían que habían bombas y nos obligaban a desalojar completamente todo el palacio hasta que vengan la de UDEX a revisar todo, a ver si había o no bombas. Pero estuvimos en un tribunal con grandes magistrados que logramos sentenciar a muchísimas bandas de terrorismo e inclusive en una época también estuvimos trabajando como tribunal sin rostro. Y bueno, esa fue la peor época que nos tocó vivir, no solamente en el Poder Judicial, sino también en toda la ciudad, ¿no? Porque cuando salíamos a la calle no sabíamos realmente si íbamos a regresar a nuestro hogar o no, porque en cualquier momento explosionaban las bombas, a cada rato habían apagones, se traían abajo las torres eléctricas y murió muchísima gente. Realmente fue una época bien fuerte para los de mi generación. Días. El día de hoy vamos a entrevistar al doctor Gustavo Quirós, el cual fue el primer fiscal del caso de la Cantuta. Él actualmente es fiscal superior y nos va a responder algunas preguntas breves sobre su experiencia. Nuestra primera pregunta, doctor, es: cuando usted empezó a trabajar el caso, ¿qué se sabía sobre el Grupo Colina en ese momento? Buenos días. En ese contexto del año 1992, del Grupo Colina solamente se habían escuchado rumores acerca de la existencia de un grupo aparentemente paramilitar. Eso era lo único que se sabía. Uno se entera además de la existencia del Grupo Colina cuando el general Robles, varios meses después, hizo una denuncia pública denunciando estos hechos cometidos por este Grupo Colina dentro de un comando militar. Bueno, ya que nos ha comentado que no era algo tan conocido y que solamente había suposiciones de que era un grupo paramilitar, ¿cómo era investigar un caso de este tipo dentro del contexto político de esa época? Por favor, coméntenos. Muy buena pregunta. Evidentemente, en el año 1992 era un poco difícil investigar un caso de esta naturaleza, dado que ya se había dado el autogolpe y se había suspendido la democracia. Yo recuerdo que tuve muchas dificultades para investigar el caso. Oposición de parte de los mandos militares cuando me constituía la Cantuta, negativa de información. Era muy difícil y presiones por parte de las altas autoridades del Ministerio Público. Bueno, esta pregunta se relaciona con la anterior, y es: ¿qué dificultades existían para investigar a los miembros de las fuerzas del Estado? Como le mencioné, era muy difícil investigar. Recuerdo cuando fui a la Cantuta me negaban información, no podía yo tener todas las facilidades necesarias. Por ejemplo, si los estudiantes y el profesor habían sido extraídos de la residencia de la universidad, cuando pedí información acerca de quiénes eran los que estaban a cargo del puesto militar que había en la universidad, porque recordemos que un poco antes se había hecho, por primera vez hizo operativos donde las Fuerzas Armadas ingresaron a las universidades y erradicaron gente vinculada al terrorismo que se refugiaban ahí. Entonces no me dieron ningún tipo de información. Fue recién a raíz de la denuncia del general Robles y el hallazgo posteriormente de las fosas que tuvieron que empezar a dar información. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias por su colaboración con nuestro trabajo. Aprendimos que el Grupo Colina no fue un exceso aislado, fue una estructura clandestina creada desde el poder político. Las causas están en el deterioro institucional, el autoritarismo y la manipulación del sistema de inteligencia. Consecuencias fueron asesinatos, desapariciones, miedo colectivo y un daño duradero a la legitimidad del Estado. La entrevista nos confirmó que hubo presiones, encubrimiento y una cadena de mando que busca proteger a los responsables. Por eso la forma en que el Estado enfrentó el terrorismo no fue adecuada. La lucha contra la violencia nunca puede justificar violar derechos humanos. La memoria, la justicia y la verdad son esenciales para evitar repetir los errores del pasado.